Hola amigos y amigas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. Si es la primera vez que me veis, yo soy Mary y en el vídeo de hoy os traigo una rutina de limpieza motivadora en la que voy a estar limpiando el salón un poco más en profundidad. Voy a mover el sofá para limpiar por detrás, girar la alfombra para que se desgaste de forma uniforme y dejar toda esta zona lista para el verano. Y al final del vídeo vamos a preparar un postre súper fácil, delicioso y fresquito con tan solo 3 ingredientes. Así que preparaos un cafecito bien fresquito como he hecho yo, coged vuestros productos de limpieza y poneos a limpiar conmigo. Voy a empezar recogiendo las cosas que hay por el medio, como el mantel y el cargador. Normalmente empezaría aspirando el sofá y después limpiaría la mesa, pero esta vez voy a hacerlo al revés porque necesito moverla y apartarla para poder hacer todo lo que tengo pensado hoy. Y para limpiar prácticamente todo voy a utilizar este producto que se llama Zabón. Es un multiusos ecológico con aceites esenciales y libre de tóxicos que me encanta. Ya hace mucho tiempo que lo estoy usando, se puede limpiar todo con este producto, los cristales los deja súper bien y además estoy muy tranquila usándolo porque sé que no es perjudicial para mis perritas. Así que si estáis pensando en utilizar productos de limpieza más naturales, os lo recomiendo muchísimo. De hecho, esto no es ninguna colaboración, me lo he comprado yo. Estoy suscrita porque esto es una suscripción, te mandan las recargas cada 3 meses a casa. Y se compra en la página web que os la dejo en la descripción por si os interesa. Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down. Antes de ponerme con el sofá voy a limpiar toda esta zona de la tele, el mueble y el espejo que ya le hacía bastante falta porque había acumulado mucho polvo. Para limpiar las pantallas estoy utilizando este limpiador que compré hace tiempo en Action y la verdad es que me está gustando mucho. Además el bote es bastante grande, así que dura muchísimo tiempo. Y sigo con el mueble que limpio bastante rápido porque tengo poquitas cosas de decoración. A mí personalmente me gustan los espacios más despejados y ligeros porque además de transmitirme más sensación de orden, hacen que la limpieza sea mucho más fácil y rápida. No sé qué tiempo hace donde vivís, pero aquí el calor ha llegado de golpe y si me conocéis desde hace tiempo ya sabéis que yo lo llevo fatal. No me gusta nada el calor y aunque sé que mucha gente disfruta muchísimo del verano, yo ya estoy contando los días para que llegue el otoño. Trusting our wings to fly. Sometimes we're crashing down, but we get up and start from the ground. I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down, even if the sky is falling down, yeah. The sky is falling down. Even if the sky is falling down, even if
Lo siguiente que hago es mover la mesa de centro para poder abrir el sofá, desplazarlo y darle la vuelta a la alfombra. Y hablando de la mesa, se me ha metido en la cabeza cambiarla por una redonda, pero mi marido no quiere. Así que necesito vuestra ayuda. Contadme en los comentarios qué hacéis vosotros cuando queréis cambiar algo de la decoración de casa y vuestra pareja no está de acuerdo. ¿Cómo lo solucionáis? Porque yo todavía estoy intentando convencerle, pero lo veo muy difícil. Esta mesa que tenemos me gusta, pero la veo demasiado grande y además nos damos bastantes golpes con las esquinas, sobre todo mi marido, y cada vez que pasa aprovecho para decirle, ¿ves? Si tuviéramos una mesa redonda esto no habría pasado, pero no funciona. Lo que está claro es que no pienso darme por vencida y que al final lo conseguiré. Lo siguiente que hago es aspirar el sofá con mi nueva aspiradora que es la Proscenic P20. Estoy encantada con ella. Es una aspiradora de escoba que se convierte en aspiradora de mano, así que resulta muy práctica para limpiar diferentes zonas de la casa. Si estáis buscando una aspiradora potente que funcione bien y que además tenga un precio asequible, os la recomiendo 100%. Viene con varios accesorios y el que estoy utilizando ahora mismo para aspirar el sofá no viene incluido, pero se puede comprar aparte. De todas formas os dejaré el enlace por si os interesa echarle un vistazo. A mí para aspirar el sofá me gusta más utilizar ese cabezal que es más grande para el día a día, pero también lo combino con este más estrechito porque mi sofá, si os fijáis, tiene esos hundimientos donde se queda muchísima suciedad y el otro cabezal no la recoge. Así que de vez en cuando utilizo esta boquilla más estrecha y la paso únicamente por los hundimientos del sofá. There is a life I lead in this city, hurrying to cut my teeth. I can take what I need to get by, it doesn't make it easy. The other piece of my heart moves slow, somewhere in the great unknown. When I return from the afterglow, will you carry me like I am whole again? Wait, hold on, put me together. El siguiente paso es abrir el sofá para limpiar el arcón, que parece mentira que se ensucie tanto. La verdad es que apenas lo utilizamos. Ahí es donde tenemos guardados unos cojines que venían originalmente con el sofá y cada vez que los saco para limpiar pienso que debería deshacerme de ellos porque están ocupando espacio y no los usamos nunca. Pero al final siempre los vuelvo a guardar porque pienso que si algún día decidimos vender el sofá estaría bien tener los cojines originales que incluía. Por cierto, este sofá es de Conforama, me preguntáis muchísimo por él, pero ya lleva mucho tiempo descatalogado. De hecho, creo recordar que sacaron otro modelo muy parecido que lo sustituyó, pero hace bastante tiempo que no lo veo en la página web, así que no sé si también lo habrán retirado. Lo siguiente que voy a hacer es sacar la alfombra para poder limpiar bien por debajo y detrás del sofá y después darle la vuelta. Hacer esto sola me cuesta una barbaridad porque tanto la alfombra como el sofá son bastante grandes y aunque separe el sofá en dos partes me cuesta muchísimo moverlo todo. Menos mal que esto solo lo hago un par de veces al año porque si no me daría algo. Pero me gusta darle la vuelta a la alfombra cada 6 meses porque de esta forma el desgaste se reparte de manera más uniforme y la alfombra se conserva mejor durante más tiempo. Sí que es una tarea un poco pesada, sobre todo cuando la alfombra es grande, pero merece la pena. Y bueno, siempre que se hace este tipo de limpiezas moviendo el sofá y los muebles, aparecen cosas inesperadas. En mi caso encontré patatas debajo del sofá y encima del zócalo por detrás del sofá apareció incluso uno de esos cepillos interdentales para los dientes. Y eso que no tengo niños, aunque siempre digo que tengo un niño grande en casa que es mi marido. I want it all. I had a feeling, but the feeling is all gone. Wait, hold on, put me together, take me back where I belong. I want it all. I had a feeling, but the feeling is all gone.
I could take you back to my... Aprovecho para aspirar esta parte de la alfombra que era la que quedaba debajo del sofá antes de enrollarla para darle la vuelta. Por cierto, esta alfombra es de IKEA, es el modelo estoense en color hueso de 2 por 3 metros y sinceramente me parece una de las mejores compras que he hecho para el salón. Tiene una relación calidad-precio increíble porque para el tamaño que tiene está muy bien de precio. Además, después de todo el tiempo que lleva con nosotros, sigue estando en muy buen estado, así que estoy muy contenta con ella. Sí que es verdad que ahora mismo tiene las marcas de las patas del sofá, algo completamente normal porque ha estado 6 meses en la misma posición, pero con el paso de las horas esas marcas desaparecen. Y ya que estamos hablando de la alfombra, os cuento que nosotros no la quitamos en verano, la tenemos puesta durante todo el año porque en casa tenemos aire acondicionado y no nos da sensación de calor. A mí me encanta cómo queda en el salón y a las perritas les encanta tumbarse sobre ella, así que no nos molesta para nada. Además, al ser de pelo corto resulta muy agradable tanto en verano como en invierno. De hecho, una de las cosas que más me gusta es caminar descalza sobre ella. Por eso nunca la pisamos con zapatos de la calle. Intentamos cuidarla lo máximo posible para que se mantenga limpia y en buen estado durante más tiempo. Y ahora con la alfombra quitada ya puedo limpiar detrás del sofá, moverlo para limpiar bien por debajo y fregar toda esta zona. My will is strong with a place to lean. In the moment I hung desperately. The other ring on my wrist is gold, pairing with the light it holds. El rodillo quitapelusas me viene fenomenal para limpiar mejor la parte trasera del sofá porque siempre quedan algunas pelusas que la aspiradora no termina de retirar del todo. Y aquí tengo a Pompi dando vueltas porque el aspirador le da muchísimo miedo. Ahora voy a fregar toda la parte de detrás del sofá y cuando el suelo ya esté seco volveré a arrimarlo a la pared para poder limpiar bien la zona donde va colocada la alfombra antes de volver a ponerla en su sitio. Estoy utilizando el fregasuelos tropical que es el nuevo de Mercadona y la verdad es que me está gustando muchísimo. Tiene un aroma dulce, muy fresco y muy veraniego, bueno, muy tropical como su propio nombre indica, y lo voy alternando con el Asebi Mascotas que también me gusta mucho y es uno de mis favoritos. I'm remembering the words you told me. Wait, hold on, put me together, take me back where I belong. I want it all. I had a feeling, but the feeling is all gone. Wait, hold on. Ahí tenemos a Pompi que me está pisando lo fregado y además estaba muy mimosa y quería que la cogiera todo el rato. Al final conseguí volver a colocar la alfombra, no lo grabé porque estuve peleándome con el sofá y fue toda una odisea, pero misión cumplida. Ya con la alfombra en su sitio vuelvo a colocar la mesa, los cojines y todo lo que estaba desmontado y la verdad es que me encanta hacer este tipo de limpieza más profunda de vez en cuando porque siento que es como un auténtico reset para el salón, todo queda mucho más limpio y es una forma de cuidar de nuestro hogar pero también de cuidarnos a nosotros mismos. A veces me preguntáis por qué no saco la alfombra un poco más hacia afuera. La verdad es que me gustaría hacerlo pero prefiero dejar ese pequeño pasillo sin alfombra porque así si viene alguien a casa y no quiere quitarse los zapatos, puede pasar por ahí sin necesidad de pisarla.
Llevaba mucho tiempo queriendo preparar este postre. Se llama serradura, es un postre portugués y se prepara con tan solo 3 ingredientes: nata para montar, leche condensada y galletas tipo María. Es un postre que me trae muchísimos recuerdos porque lo comía cuando era pequeña durante las vacaciones que pasábamos en Extremadura visitando a mi familia. Lo servían en un restaurante que se llamaba Medio Punto, aunque no tengo ni idea de si seguirá abierto porque os estoy hablando de hace muchísimos años. Me gustaba tanto que me iba a dormir pensando en este postre. Lo pedía absolutamente todos los días. Recuerdo incluso que mi madre le pidió la receta a la cocinera porque sabía lo mucho que me gustaba, pero no quiso dársela. Hace poco encontré varias recetas por internet y me hizo muchísima ilusión porque desde entonces no había vuelto a probarlo. Así que decidí prepararlo y no me ha podido gustar más. Es exactamente igual que lo recordaba. Además de ser un postre facilísimo y rápido de hacer, está delicioso. Pero lo mejor de todo es que al probarlo de nuevo me ha transportado directamente a mi infancia. Y es en momentos así cuando me doy cuenta de que hay recetas que son mucho más que una simple receta. La preparación no puede ser más sencilla. Lo primero que tenemos que hacer es triturar las galletas tipo María y reservarlas. Después batimos un poco la nata hasta que coja un poco de consistencia. Luego añadimos la leche condensada y por último terminamos de montar la nata hasta que quede bien firme. Para que la nata se monte bien, recomiendo que esté bien fría de la nevera. Y cuando la tenemos así, la nata ya está lista y ahora solo hay que montar el postre. Para ello vamos alternando capas de galleta triturada y capas de nata con leche condensada hasta llenar el recipiente. Podéis utilizar una manga pastelera para que quede más bonito y sea más fácil hacer las capas, pero si no tenéis podéis hacerlo como yo, con una cuchara, con cuidado de no manchar el recipiente. Lo ideal es prepararlo en copas o recipientes transparentes para que se puedan apreciar bien todas las capas, porque la verdad es que queda muy bonito. Y por cierto, este postre se llama serradura porque significa serrín en portugués, y el nombre hace referencia al aspecto de las galletas María trituradas que se utilizan en el postre, porque cuando quedan muy finas parecen pequeñas virutas o polvo de madera. El grosor de las capas podéis hacerlo a vuestro gusto, más gruesas o más finas, pero lo ideal es que todas tengan un tamaño similar para que el postre quede más bonito. Same song from the screen door. He was a score on the mountain, waiting for a sign of rain. Cart horse with his head down, devoted to a way of being, but he broke wide open like a bird in spring. Para terminar, decoramos por encima con un poquito de galleta triturada y antes de comerlo lo llevamos a la nevera hasta el día siguiente o durante unas horas, porque lo mejor es comerlo bien frío. Si es que podéis esperar a probarlo, claro. Y bueno, aunque con este postre se ensucia más bien poquito, al final siempre toca recoger y limpiar la cocina después. Para limpiar el fregadero en esta ocasión voy a utilizar la piedra blanca, porque se me ha terminado el Cif de limón, que es mi producto favorito para esta zona, así que mientras lo vuelvo a comprar estoy utilizando este otro que también funciona muy bien. La piedra blanca es un producto muy versátil que sirve para muchísimas cosas. De hecho, en el canal tenéis un vídeo donde os enseño todos los usos que tiene y todo lo que se puede limpiar con ella.
Y bueno, voy a dejar el vídeo por hoy. Espero de corazón que os haya gustado y sobre todo que os haya motivado a limpiar y a cuidar vuestro hogar. También espero que os animéis a preparar la serradura, porque si sois tan golosos como yo, estoy segura de que os va a encantar. Además de estar deliciosa, es una receta muy fácil, rápida y perfecta para cualquier ocasión. Si os ha gustado este vídeo, no olvidéis dejarme vuestro like, suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos ningún vídeo. Muchísimas gracias por estar aquí un día más. Os mando un besito muy grande y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. ¡Chao!